Cristo. A ver si esta noche pueda ser la noche que el mensaje pueda llegar a lo más profundo de tu corazón. Como dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento y derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Quizá en esta noche no me puedas ver predicar como realmente estás acostumbrado a verme, pero estoy golpeado por cómo pasé hoy con ese dolor de cabeza tremendo, y voy a tratar pues de ser lo más suave. El apóstol Pablo es claro cuando dice que nuestra salvación es mediante la fe. Si no hacemos uso de la fe que Dios nos ha dado, no hay salvación. La fe es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros, en lugar de alardear, de mostrarnos altivos, prepotentes, reconozcamos que solamente haciendo uso de la fe podemos creer. Nadie puede creer si no recibe fe. Cuando nosotros no nos congregábamos, que quizás la mayoría de nosotros fuimos católicos, sin embargo decíamos que creíamos en Dios, ¿cómo podíamos creer en Dios sin haber recibido fe? Y la fe la recibimos cuando hay un varón de Dios que está hablando como Dios le enseñó. Cada palabra que sale de la boca de ese mensajero fiel contiene fe. Al recibir la palabra de fe y nutrirse con ella, alimentarse con ella o comerse todas esas palabras, está introduciendo en su corazón la fe con la que puede creer en esa misma palabra. Cuando ustedes tengan eso claro y comiencen a aplicarlo, ustedes van a ver frutos en su vida. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, que debemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mientras no nos llenemos del conocimiento, no nos podemos llenar de fe, porque el conocimiento que Dios nos da, cada palabra que Dios nos da, contiene la fe que necesitamos para creer. Para creer la misma palabra que hemos oído. Dime. Se la está dando cada vez que ustedes se congregan. O sea, en esta noche, todo lo que ustedes oigan contiene fe para que puedan creer en el mensaje de esta noche. Por eso es importante retener esta palabra.
porque no hay otra manera de creer. Yo para el domingo voy a hablarle, porque hoy realmente no me siento como yo había preparado, que ustedes vean la diferencia entre lo que es un sustantivo y un verbo. Y que si ustedes se capacitan, se entrenan en todo lo que necesitamos o necesitan entrenarse, de esa manera será que podrán servirle a Dios, de otra manera no. Usted puede que haya sido de pronto un mochador de monte en un bosque, en un pueblo, pero eso no le impide a usted que usted se capacite. Usted no necesita cartones, usted lo que necesita es capacitarse, aprender verdaderamente para poder entender lo que Dios habla. Entonces, esta noche me hubiera gustado, pero quizás no me siento en la mejor forma. Porque los martes y los jueves son los días de que está la gente como más madura y puedo profundizar en algunas enseñanzas que debíamos saber, los que hemos hecho primaria y bachillerato, debíamos saber qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un sujeto. Pero como esas cosas también nos las enseñaron y nosotros nos las aprendimos de memoria para poder pasar el examen, pero no sabemos nada de eso. Entonces, cada vez que Dios te habla, en esa palabra que Dios te habla, cada palabra lleva fe, para que haciendo uso de la fe podamos alcanzar la salvación de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, del día de la ira. Y esa salvación la vamos a obtener por la vida de Dios o la vida eterna. ¿Por qué? Porque el proceso nuestro, o cuando Dios te da como mandamiento que te congregues, es para que tú vayas atesorando la vida de Dios dentro de ti. Al tener la vida de Dios, esa vida es lo que te va a salvar. Porque la vida de Dios es lo que está evidenciando que tú lo que estás oyendo, lo estás oyendo con fe. Lo que estás oyendo, lo estás oyendo con el deseo de hacerlo como lo estás oyendo. Pero fíjate, lo que te va a dar a ti el deseo cada vez de hacer lo que Dios te está diciendo es la misma palabra que vas guardando dentro. Es la misma fe que vas guardando dentro. Mientras una persona no guarde, no retenga, no tenga en su corazón palabra, fe, espíritu, aunque quiera, escucha esto, aunque quiera obedecer, no va a poder. No puede. Porque lo que nos hace a nosotros obedecer al Evangelio es la palabra que guardamos. Por eso es que la gente, o realmente la iglesia en estos 2000 años, podemos decir que ha fracasado en gran parte. Porque realmente la iglesia ha sido engañada. Yo lo digo por mí. Con todo lo que yo estudiaba y los 5 años de instituto bíblico y seminarios, pero resulta que la mayoría de ese conocimiento no procedía de Dios, sino de la interpretación de los hombres que por su altivez, su incredulidad, detienen la verdad de Dios. Pero Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Así como Pablo dijo que de los judíos había quedado un remanente
pienso que quizás esta congregación pueda ser ese remanente que Dios ha escogido para levantar la iglesia en todo el planeta. Por eso debes tomar conciencia del llamado que Dios te ha hecho. Y dejes de jugar con la palabra de Dios. Sino que debes darte cuenta que cada vez que tú vienes aquí, tu conciencia mejora, tu entendimiento recibe más luz, tu corazón recibe fe. Entonces esto es lo que te va a hacer cambiar. Si no guardas la palabra, no guardas el espíritu, lo que nos cambia a nosotros es el espíritu que guardamos. Dios en el cielo no puede hacer nada por nosotros. Dios trabaja con nosotros en nuestro corazón. Por eso la salvación es por gracia. Por la gracia de Dios Padre y la gracia de Jesucristo. Mira, vamos a leer un poquito en cada epístola. Romanos. En el versículo 7 del capítulo 1. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, ¿de quién? Y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Romanos 1:7. Hermano, ese es lo que nosotros debemos aprender, a desearnos gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de Dios el Padre? Juan 3:16. De tal manera te amó Dios que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que en lugar de perderte, tengas vida eterna, que es lo que te salva. Lo que te salva a ti es la vida eterna, la vida que logres atesorar en tu corazón. Y la gracia de Jesucristo es lo que dice que siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hecho hecho semejante a los hombres, y estando Él, siendo Dios, estando Él en condición de hombre, dejó de ser Dios, dejó de ser el Verbo, se despojó de su gloria, y dice, y estando en la condición de hombre, hermano, aprendan, se humilló. Por eso el apóstol Pablo, el versículo 5, comienza diciéndolo, haya en ustedes el mismo sentir. Hermanos míos, hasta que no aprendan humildad y mansedumbre, va a ser muy difícil que ustedes le permitan a Dios que Dios los cambie. Tenemos el ejemplo de que Él, siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando forma de un servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
¿En qué consistió la humildad o la humillación? Que fue obediente. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, en lugar de humildes, somos altivos, arrogantes, prepotentes. Por eso te ruego por causa tuya, deja tu agenda personal. Por causa tuya, deja los códigos personales, deja la interpretación personal. Por causa tuya, si no, tarde o temprano te vas a dar cuenta del daño que te estás haciendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa es la gracia de Jesucristo. Ahora, hay algo que me voy a tomar el trabajo de leer. Después de Romanos viene primero a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 1. Versículo 3. Gracia y paz a ustedes. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, si nosotros lo que más debemos hablar es de gracia, y lo que debemos anhelar es que la gracia de Dios el Padre y la gracia de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en obediencia a lo que el Padre le dijo, sea siempre con nosotros. Es tiempo que echemos una mirada a la cruz cada día. De ver a un hombre que antes de ser hombre fue Dios, tomó forma de servidor, siendo semejante a los hombres, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Eso es lo que dice Pablo, gracia y paz de Dios el Padre, Juan 3:16. Hay muchas citas mostrando Dios el Padre su gracia, pero hoy te digo esas dos. Juan 3:16, la gracia del Padre. Filipenses 2:5 al 8, la gracia de Jesucristo. Esa gracia es lo que debe hacer que si tú consideras lo que Dios el Padre hizo por ti y lo que Jesucristo el Hijo hizo por ti, esto es lo que debe cambiarte, hermano. Esto es lo que debe hacer de ti verdaderamente un hombre, una mujer de Dios. Basta de religión, basta de altivez, basta de arrogancia, basta de códigos personales. Si a ti no hay nada que te impida venir los 3 días a la semana, ven. Considerando lo que Dios el Padre hizo por ti, que entregó a su Hijo, y lo que el Hijo hizo por ti, que fue obediente a la muerte que el Padre le comisionó. Si la gracia y la paz de Dios Padre y Jesucristo el Hijo no te conmueve para que tú dejes la altivez, hasta ahí llegaste. Segundo a los Corintios. Bueno, no vamos a leer porque se me va el tiempo del mensaje. Todas las epístolas te dicen lo mismo. Todas. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean en ti. O sea, debes acostumbrarte ahora cuando saludes a un hermano, gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo sean en ti. Y tú tomarlo para ti también. Ahora observa, el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 1, dice, doy gracias a mi Dios siempre, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes.
Por la comunión de ustedes en el Evangelio. La comunión de ustedes en el Evangelio. O sea, la comunión que nosotros debemos tener es una comunión que tiene como referencia el Evangelio. No chismes. Dice Pablo que él está persuadido de que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Escucha, los únicos que pueden participar contigo o conmigo en la gracia son los que siempre están en defensa y confirmación del Evangelio. Defensa y confirmación del Evangelio. Porque si a ti te predican un Evangelio tergiversado, te están llevando a la muerte. Si a ti te predican un Evangelio de conclusiones de hombres, un evangelio de doctrina de error, te están haciendo daño. Entonces los que deben ser participantes conmigo de la gracia son únicamente los que defiendan y confirmen el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Dice Pablo en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación, o sea, por medio del Evangelio es que nos vamos a salvar. Porque el Evangelio contiene, además de la fe, contiene las instrucciones que nosotros debemos obedecer. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, no al que se congrega. Dice el versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, se revela por fe y para fe. Un continuo crecimiento en la fe. ¿Podrá una persona crecer en la fe si se congrega de vez en cuando? Ahora, una persona que se congregue todos los días que nos congregamos y no retiene, igual. Igual. Dios te ha llamado a que cambies. Dios no te ha llamado a que sigas siendo lo mismo que antes. Por eso te dice que te crucifiques con Cristo. Dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia o incredulidad detienen la verdad. Tan pronto nosotros le quitamos o le añadimos algo al Evangelio, dañamos el Evangelio y le hacemos daño a las personas quienes nos escuchan. O sea, esto es muy delicado. Realmente esto no es para todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído el Evangelio de tu salvación y habiendo creído, o sea, dos pasos, oír y creer, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, lo que hace que tú recibas un sello que te identifica como hijo de Dios, no como salvo, siempre salvo. Porque no todos los hijos de Dios se van a salvar de la ira. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación. Mira, el evangelio de tu salvación. Porque lo que te va a salvar es el evangelio. Porque el evangelio contiene la fe
y contiene las instrucciones que tú debes obedecer, siendo humilde y acabando con la altivez. Fuiste sellado con el Espíritu. Por lo menos el sello te garantiza de que eres hijo de Dios. Ahora, el ser hijo de Dios no te garantiza la salvación de la ira de Dios. Lo que te garantiza la salvación de la ira de Dios es la obediencia al Evangelio. Porque la obediencia al Evangelio es lo que te va a ir permitiendo la transferencia de la vida de Dios a tu corazón, de la vida eterna a tu corazón. La vida eterna, la vida de Dios es la que finalmente te salva. Te invito a leer en 2 Timoteo. Capítulo 1, el versículo 7. Dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino el espíritu que Dios te da, el que estás escuchando, es un espíritu para darte poder, para darte amor y para darte dominio propio. Si este espíritu tú lo retienes, estás reteniendo poder, estás reteniendo amor y estás reteniendo dominio propio. Cuando nosotros a veces pelamos el cobre, es porque no hemos retenido el espíritu. Porque el espíritu que Dios nos da, ese es el que nos va a dar poder si lo retenemos. Es el que nos va a dar amor, es decir, la obediencia a su palabra. Y es lo que nos va a dar el dominio propio en aquellas situaciones que nosotros pasamos con cierta frecuencia, con gente que nos molesta, nos incomoda, pero el dominio propio, de no pelar el cobre, de aunque tú sepas que la persona te está ofendiendo o se está aprovechando de ti, tú sepas hablar con dominio propio. Necesitamos. Entonces, cuando ya tú ves que una persona te está haciendo daño, está abusando de ti, y tú no pelas el cobre tan fácilmente, eso es una evidencia ¿de qué? De que estás reteniendo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si no lo retienes no pasa nada, Él te lo ha dado. Pero ¿por qué si te lo ha dado no tienes dominio propio? Sencillo, no lo has retenido. Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo es que podemos dar testimonio? Con el poder, el amor y el dominio propio. Cuando pelamos el cobre con esas cambambas que tenemos en las casas, es una señal inequívoca de que no hemos retenido. Hemos tratado de aprender de memoria para ¿cómo se llama? Para ser protagonistas de predicar sin poner en práctica. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Uno en este Evangelio, hermano, sufre, padece. Porque tú que ayudas a la gente y la gente que te traiciona. Tú que ayudas a la gente y la gente que no crece. Tú que ayudas a la gente y la gente que no le ves tus cambios. Entonces, esto es sufrido. Estamos hablando de un verdadero creyente, de un verdadero ministro. Versículo 9. Quien nos salvó y te llamó con qué clase de llamamiento. Llamamiento santo. Y te llamó no conforme a tus obras. Lo mismo de Efesios 2, 8 y 9. No por obras.
Dios te salva no por obras, Dios te llama no por obras, sino te llama por el propósito suyo. Y te llama por la gracia que te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, y aquí es donde vas a prestar un poco más de atención, porque esto es lo que tienes que orar y meditar y leer muchas veces, para que puedas retener, para que puedas comenzar a ser humilde, manso, con amor, con poder y con dominio propio. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué quitó? La muerte. Y mira, quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida y la inmortalidad, ¿por medio de quién? El Evangelio. O sea, en el Evangelio es que verdaderamente tú te vas a dar cuenta que la muerte para ti no va a existir, sino lo que va a existir para ti es vida e inmortalidad si obedeces al Evangelio, si lo retienes, si lo guardas. De manera que puedes quitarte la idea de que porque tú vienes aquí, ya tú eres creyente. De que porque tú vienes aquí, verdaderamente tú estás haciendo lo que Dios te dice. Lo único que te va a mostrar que tú estás haciendo lo que Dios te dice son los cambios que Dios está haciendo contigo cuando tú lo guardas a Él en tu corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con las palabras de fe. Cuando Pablo dice que debemos dar gracias a Dios de que nos haya escogido desde el principio para salvación, y que la salvación es mediante la santificación. O sea que la salvación la vamos a obtener en la medida que nos vamos santificando, nos vamos lavando, nos vamos purificando con la misma palabra. Porque así como la palabra es fe, también es agua. Un agua pura espiritual. Y la fe en la verdad. ¿Te acuerdas lo que te dije que era la verdad? La realidad de Dios dentro de ti. La fe en eso. Que tú tengas fe de que Dios se está formando dentro de tu corazón. Dice, a lo cual, a la salvación, mediante la santificación y la fe en la verdad, te llamó Dios por medio del Evangelio. Para que por medio del Evangelio alcanzáramos la gloria de Jesucristo. Por eso Pablo añade en el versículo 15, Pablo dice, por lo tanto, retén la doctrina. Porque esta doctrina, este Evangelio, es lo que va a hacer que Dios vaya suministrándote su espíritu, vaya impartiéndote su vida, y eso es lo que te va a cambiar. Eso es lo que te hace obediente, eso es lo que te hace poderoso, y eso es lo que te hace que tengas dominio propio. Pero debemos alimentarnos, nutrirnos con las palabras de fe. Ahora, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es para que tú aprendas que tú también debes crucificarte juntamente con Cristo. ¿En qué consiste crucificarte con Cristo? Para que ya no vivas tú, para que el yo tuyo, el ego tuyo, vaya muriendo, vaya desgastándose. Si tú no matas al viejo hombre, no vas a alcanzar la salvación. Pablo dice, ya no vivo yo,
Porque el yo de Pablo lo está crucificando. El yo de Pablo lo está crucificando, dándote una enseñanza de que tu yo también lo crucifiques. Porque el yo tuyo es el que te mantiene siendo lo mismo o teniendo muchas cosas de la persona que Dios llamó, que a estas alturas ya muchas de esas cosas debían estar como muertas. Pero como no ha habido ese retener constante, no ha habido una continuidad en retener y guardar la palabra en el corazón, orar, meditar, que esa palabra sea la que te vaya haciendo, que te vayas despojando del yo. Del yo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tienes que matar el yo y tener el mí, porque el mí es el que tiene a Cristo. Para matar al yo tienes que crucificarte juntamente con Cristo. Eso es lo que te va dando un cambio constante, permanente. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El yo debes crucificarlo. ¿Qué es crucificarlo? Hacer lo que te dice el Evangelio. Porque el Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio es Jesucristo mismo. Cuando tú te crucificas obedeciendo al Evangelio, estás amalgamado con el Evangelio, guardas el Evangelio en tu corazón, estás guardando a Dios, estás guardando al Espíritu. Y el Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios el Padre y de Cristo, en espíritu, haciendo morada en los que le obedecen. Entonces, lo que vivas ahora en la carne, vívelo en la fe del Hijo de Dios, el cual por su gracia te amó y se entregó a sí mismo por ti. Por esa gracia de Él amarte y entregarse a sí mismo por ti, es que tú debes procurar crucificarte. Estar pegado al Evangelio, amalgamado con el Evangelio, que el Evangelio debe estar constantemente en tu corazón, en tu mente, en tu boca, pensando, hablando. De esa manera estás como crucificado, porque eso es lo que te va matando el yo, porque el yo es lo que no te deja salvarte. El yo es el que no te deja cambiar. El yo es el que te mantiene con las mismas ideas de hace 20, 30 años. Aunque tengas conocimiento, mientras el yo no sea crucificado, no hay cambios. Lee un momento en 2 Corintios, capítulo 4. Sí. Versículo 16. Por tanto, no desmayes, aunque tu hombre exterior, el de la carne, el del yo, que yo soy así. Ese yo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de año en año. Todos los días, brother. Cambia ese criterio personal, esos códigos personales, cámbialos. Si Dios te ha llamado es a salvación, no para ira. Dios te ha llamado para que tú dejes de ser lo que eras, dejes de ser el yo para que seas el mí, en el que vive Cristo. Cristo vive en ti, no en el yo. Para que el Cristo viva en ti, tú tienes que matar el yo. Porque el yo es lo que no te permite cambiar. No desmayes.
Porque mientras tu hombre exterior, tu yo, el carnal, se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y el interior es el que está guardando a Cristo en el corazón. Marcos 8 y nos vamos. Y ahora ya sí, este par de versículos los vas a recibir con algo de entendimiento. El versículo 34, hablando de Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos, observa dos grupos. Estaban los discípulos, estaba la gente. Les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos y a la gente. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, mata al yo, crucifica al yo. Con el yo no puede seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome el evangelio. Es la cruz. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Toma el evangelio y sígueme. Teniendo en cuenta que para seguirme tienes que quitar el yo. El yo hace que tú sigas tus preceptos personales. Si vienes en pos del Señor, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Acaba con el yo. ¿Cómo acabas con el yo? Toma el evangelio como una cruz. Recuerda que Pablo dice que la palabra de la cruz. Niéguese a sí mismo. Crucifique al yo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora escucha, y todo el que pierda su vida, o sea, el yo, o sea, todo el que quiera salvar su vida tiene que perder el yo. Que quiera salvar su vida tiene que matar al yo. Ese yo es el que te ha mantenido durante mucho tiempo con la misma rebeldía, con la misma insensatez, con los mismos criterios personales, porque no has crucificado, no has tomado el evangelio para obedecerlo, no has procurado retener el evangelio, que es lo que va a hacer que tú tengas dentro de ti el poder, el amor y el dominio propio. Porque todo el que quiera salvar su vida, mate el yo, crucifique el yo. Y todo el que pierda el yo, por causa mía y del evangelio, se salvará. Todo el que pierda el yo, por causa mía, el Señor, y del evangelio, se salvará. Conclusiones. Conclusiones. El yo te puede impedir la salvación. ¿Qué tienes que hacer con el yo? Matarlo. ¿Cómo matas el yo? Obedeciendo al evangelio. ¿Cómo obedeces al evangelio? Guardando a aquel que te va a dar el amor o la obediencia al evangelio. Te va a dar el dominio propio y te va a dar el poder si lo guardas en tu corazón. Entonces lo único que te va a hacer que tú logres obedecer al evangelio es reteniendo la doctrina, para que puedas crucificar al yo con la cruz del evangelio. Puedas perder la vida del yo, y si pierdes la vida del yo por causa del Señor y por causa del evangelio, te salvarás.